Bueno, ok, en este video lo que vamos a ver es, seguimos trabajando sobre el tema de la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación de Pearson, que supone una asociación lineal, es la modalidad de este coeficiente de correlación, y lo que vamos a ver ahora es empezar a trabajar directamente sobre los datos de nuestra muestra. Si, recordando lo que se planteaba en el video anterior, las preguntas que se pueden responder a partir de esta prueba de hipótesis son las siguientes. Esto es, por un lado, si observamos dos variables X y Y en la población, la pregunta es, ¿estarán de igual de asociadas entre sí como lo están en la muestra? Y complementariamente, ¿cuál es el sentido, signo positivo o negativo de su asociación? Y finalmente, ¿cuál es la fuerza de su asociación? Esto es, ¿cuál es el valor absoluto de R para la población? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para avanzar en esta prueba de hipótesis, lo primero es hacer una exploración inicial sobre la asociación o la relación entre las dos variables que nos interesan. Esto se trabaja de dos en dos o en pares, el coeficiente de correlación. Entonces lo que vamos a hacer es primero activar la librería de tidyverse para poder después utilizar el comando de ggplot para graficar. Entonces lo que hay que hacer es activar tidyverse, lo corren y después solicitar una representación gráfica de la relación entre estos dos variables. Como son variables continuas y son dos, en ese sentido la mejor manera de evaluar su asociación es a través de una gráfica de puntos dispersos o una gráfica de dispersión. Para eso empezamos con el comando ggplot. Después el primer argumento es introducir el data igual a el nombre de nuestro data frame separado por una coma. El siguiente argumento es AES. AES quiere decir aesthetics, o estamos aquí construyendo el tamaño o los límites del lienzo o el fondo en el que se van a representar los valores. Ponemos que el eje de las X va a estar integrado por la variable del ingreso per cápita para el año 2000 y el separado por una coma ponemos y igual y estamos definiendo los límites a partir del eje de las y a partir de la variable tasa de mortalidad infantil 2005. Si se dan cuenta, la pregunta que estamos planteando aquí, por un lado, puede ser cómo es la relación entre el ingreso per cápita o el ingreso per cápita en los municipios del año 2000 y eso cómo se relacionó con la tasa de mortalidad infantil en el año 2005. Esto es, si tener dinero antes ayuda a mejorar o empeorar la mortalidad infantil posterior. Posterior es 2005, anterior es año 2000. Con este comando hemos definido hasta aquí, hasta este paréntesis, hemos definido el tamaño del lienzo o del plano sobre el cual vamos a graficar. Después introducimos un símbolo de más y separado vamos a introducir una nueva capa en nuestra gráfica y con esta capa lo que vamos a hacer es definir cuál es la forma geométrica con la que queremos representar los valores de estas dos variables. Entonces ponen geom-jitter, J-I-T-E, y lo dejan vacío y esto nos va a ayudar a generar una gráfica de dispersión de puntos. Si corren esta instrucción, entonces, bueno, les va a dar un mensaje de advertencia, pero no es error, warning no es error, entonces dice que se quitaron 36 valores por 36 casos porque tenían valores perdidos, y lo que ocurre es algo así en la gráfica. Esta es una gráfica de dispersión, son puntos dispersos, dispersos a manera de nube, pero esto no, y vean que abajo está el ingreso per cápita, en el eje de las Y tasa de mortalidad infantil para el 2005, y lo que estamos viendo es cómo están representados estos pares de información o estos pares de información para cada variable, donde cada uno de los puntos es un municipio. Entonces los municipios se representan de esta manera y ahora lo que hay que pensar es si estas dos variables pueden estar relacionadas o su relación se puede representar a través de una línea. ¿Y cómo sería esa línea? Eso es importante pensarlo porque en esa línea que cruce a los puntos es que se va a calcular el coeficiente de correlación. Una manera de mejorar esta gráfica, es a partir de incluir una línea adicional a la gráfica. Entonces posicionan
cursor frente a jitter, incluyen otro símbolo de más para introducir una nueva capa, y abajo lo que ponen es el siguiente comando: stat smooth, abren paréntesis. Este stat smooth lo que ayuda a introducir es una recta a partir de un valor estadístico, y le tienen que definir qué método tiene que utilizar para diseñar esta recta. Como lo que queremos es una recta, no una curva, ni una S, ni una curva que tenga varios puntos de inflexión, sino una recta lineal, lo que hay que poner es method igual a, y entre comillas, lm. Corren esta instrucción y vean que se vuelve a generar la misma gráfica, pero ahora lo que se incluyó es una línea, y esa línea lo que nos dice es por dónde debería, si tuviéramos que incluir esta línea para representar la asociación entre los dos valores, por dónde debería pasar, y esta línea es la que nos dice cómo se representaría si fuese una recta. Y a partir de esta recta es importante pensar, por ejemplo, de inicio, cuál es el sentido de la asociación y cuál podría ser la fuerza de la asociación. En principio, el sentido podemos decir que es negativo o indirecto. Esto es que cuando una crece, la otra decrece. Cuando se incrementa el ingreso per cápita en el año 2000, lo que pasará 5 años después es que la tasa de mortalidad bajará. Y ahora lo que hay que pensar es cuál es la fuerza de esta asociación, y eso se reflexiona a partir de la pendiente de esta recta. Bueno, este es el primer paso de exploración. Ahora hay que dar paso a la prueba de hipótesis. Hay que avanzar en los pasos. El primer paso es definir la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que nos diría es que las dos variables no están asociadas entre sí, o lo que vemos en nuestra muestra no ocurrirá en la población. Otra manera de plantearlo en términos más formales es que el valor de R va a ser igual a 0 para nuestra hipótesis nula, porque recuerden, R igual a 0 quiere decir que no hay asociación entre las dos variables, o que los puntos se distribuirían como una nube dispersa y no habría una línea única que marque una tendencia. La hipótesis alternativa dice que las dos variables sí están asociadas entre sí, o de otra forma es que el valor de R va a ser distinto a 0 en la población. Segundo paso es definir el nivel de significancia o alfa. Para la prueba de hipótesis hemos venido trabajando con un valor estándar del 0.05, hay que mantenerlo. El tercer paso es definir cuál es el estadístico de prueba. Aquí se usarán dos estadísticos de prueba. El primero será el estadístico de R, o el coeficiente de correlación de Pearson. Con este vamos a medir la asociación lineal entre X y Y, y después el valor de R se va a transformar o estandarizar a unidades de T para calcular, y se hace eso para después calcular cuál es el p-valor asociado a el valor de R. Recuerden, las unidades de T se refiere a unidades de desviación estándar. Es de alguna manera un proceso de estandarización. Y el paso 4 y el paso 5 es hacer dos cosas a la vez: calcular el valor de R de Pearson a partir de los datos de nuestra muestra, y después evaluar el tamaño de su p-valor. Y bueno, entonces, para calcular estos dos elementos se corre este comando. Este comando se encuentra disponible en el Markdown, score.test. El valor se pone x igual y se incluye la primera variable, pues aquí es indistinto, porque así lo permite esta prueba. Sencillamente que sean las dos variables que estamos trabajando. Entonces, primero es datos IDH, símbolo de moneda, ingreso per cápita en dólares, USD-PPC, y luego separado por una coma viene x igual a datos-IDH, nuestro data frame, símbolo de moneda para seleccionar una columna o una variable, y el nombre de la otra variable, y se cierra el paréntesis. Si corren esta instrucción, lo que arroja la consola es esto: Pearson Product Moment Correlation, o la correlación de Pearson para una asociación de dos variables.
nos arroja toda esta información. Primero nos dice cuáles son los datos con los que está trabajando o cuáles son las variables que está utilizando, son las que le pedimos. Después, lo que hay que encontrar es el valor de R, el coeficiente de correlación de Pearson. Ese valor se encuentra acá al fondo, que se llama core, y nos dice que es un valor en negativo, es de menos 0.5819. Recuerden, un poco estamos confirmando lo que habíamos visto en la gráfica, que el sentido o el signo iba a ser negativo a medida que una crece, cualquiera sea el ingreso o la mortalidad. En contraparte, la otra va a decrecer. Entonces estamos confirmando lo que vemos en la recta. Y ahora lo que está, ese es por un lado, y la otra información es cuál es la fuerza de la asociación. La fuerza de la asociación es de 0.58, vamos a redondearlo ahí. Y lo que está diciendo esto es que cuando una variable crece en una unidad, la otra decrece en 0.58 unidades. Eso es lo que nos está diciendo. Y el otro elemento que tenemos que obtener o leer de aquí es el p-value asociado a este valor del coeficiente de correlación. Y entonces el p-value asociado a nuestra hipótesis nula, donde la hipótesis nula era que R iba a ser igual a 0, al transformarlo o estandarizarlo en unidades t, adopta este valor con estos grados de libertad, y tomando en cuenta estos dos valores podemos obtener este p-valor. Y en ese sentido ya tenemos esta información. Ahora damos pie al paso 6, donde comparamos el p-value asociado a nuestra hipótesis nula frente al nivel de significancia, que es el nivel alfa. Y lo que aquí podemos ver, por ejemplo, es lo siguiente, que este p-value que hemos calculado para nuestro coeficiente de correlación en la muestra, resulta que todo esto es menor que nuestro nivel alfa, que es igual al 0.05%, o alfa es mayor que el p-value. Ahora con esto pasamos pie al paso 7, la decisión del analista sobre el valor de R, y la decisión va a ser aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, como el p-value es muy pequeño, esto es el p-value asociado a la hipótesis nula, nos dice que es muy poco probable observarlo, es muy poco y eso es menor que nuestro nivel, nuestro criterio de decisión. Entonces la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula, y estamos rechazando la idea de que las dos variables no están asociadas. Por ende, como lo rechazamos, la hipótesis que se mantiene es la alternativa, la que dice que sí están asociadas, y la interpretación de este resultado es que más bien con un nivel de confianza del 95%, o estamos 95% seguros de que la asociación entre las dos variables de interés en la población es de menos 0.58. Es de menos 0.58 y estamos hablando en términos de una proporción. Y esto se dice apoyado en los datos de nuestra muestra. Punto. Y esa es la manera en que esto se interpreta. Y con esto hemos visto la última técnica para las pruebas de hipótesis bivariadas.